Bueno, buenas noches. Debo confesar que cuando fui convocado a esta mesa tenía muy pocas noticias sobre lo que era el PIUBAR y me fui enterando de a poco, y a pesar de que soy un profesor de la UBA, no estaba demasiado enterado de todo lo que se estaba haciendo y pensando. Y la verdad es que me sorprendió gratísimamente porque hoy en día hablar de desarrollo es un acto político. Es un acto político. Hoy las tendencias de la globalización y las tendencias que incluso están soplando en América Latina han prácticamente eliminado la palabra desarrollo del vocabulario público. Me acuerdo que en los 90 la gran meta era el crecimiento, que tampoco fue proporcionado, pero digamos fue removido en términos de desarrollo porque es un término profundamente desafiante y que tiene una serie de implicancias políticas muy significativas. Así que, digamos, cuando yo veo estos libros aquí presentados, no veo solamente un esfuerzo académico muy significativo, sino que celebro una especie de llama que sigue encendida dentro de la querida UBA en relación a una problemática que desde mi punto de vista es una problemática central de la sociedad argentina. Me sorprendió gratísimamente que este programa exista, y me parece que es auspicioso que estemos tantos aquí esta noche, y voy a decir algo sobre el final, desde mi punto de vista, el valor estratégico que tiene que exista un programa de este tipo. Voy a decir algunas cosas sobre el contenido del libro, muchas coincido con cuestiones que se acaban de señalar. Primero, me pareció muy bien primero la idea de volver a un concepto clásico del desarrollo. Algunos de los autores dicen, bueno, se lo quiso reemplazar por políticas sociales y algunos indicadores por ahí. No, la idea del desarrollo es una idea muy poderosa, a la cual se vuelve y se plantea abordar aspectos que ahí en los años 50, 60 no se tenían tan presentes. Digamos, me parece que la idea de ampliar la vieja agenda del desarrollo, pero diciendo desarrollo, no estamos hablando de políticas sociales, metas del milenio o del trilenio, sino que estamos hablando de una idea fuerte. Entonces se propone avanzar sobre aspectos no materiales del desarrollo, sobre determinantes políticos del desarrollo, sobre las instituciones que inciden en el desarrollo, sobre la propiedad de uso de los recursos naturales, sobre el financiamiento. Es decir, la idea que a mí me parece muy interesante en el programa es que la vieja agenda que tenía un sesgo probablemente muy economicista se empieza a ampliar hacia otras esferas sumamente significativas que deben ser abordadas. Voy a hacer un muy rápido paso por los capítulos. Cada uno merece ser leído, y algunos que son extremadamente informativos, otros que son muy sugestivos desde el punto de vista de las ideas. Es imposible en un ratito muy breve abordar todo eso, pero quiero decir algunas cosas sobre algunos capítulos. El capítulo 2, el de Ferrer y Rougier, menciona una cosa que a mí me parece interesante. Fernando se detuvo en el tema cambiario, que es un tema efectivamente importantísimo. Yo quería simplemente decir que
el querido Aldo y Marcelo mencionan un tema desde mi punto de vista crucial, y es muy sorprendente que las ciencias sociales nuestras no lo hayan tomado como habría que tomarlo, que es el tema de la densidad nacional. Es un gran tema que planteó Ferrer, es un tema muy desafiante, casi se diría, habría que hacer un programa para transformar el concepto en una serie de indicadores e ir midiendo el grado de densidad nacional, que para Ferrer era muy bajo en el caso argentino, y lo que nos permitía explicar muchas cosas que tenían que ver con la destrucción del patrimonio público, con la relación que teníamos con los organismos financieros internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ferrer y Rougier plantean la densidad nacional es una precondición de la industrialización, que en general, en el espíritu del libro, aparece como un tema relevante, aunque también se dice que hace 50, 60 años pensábamos que era la única actividad portadora del conocimiento científico y tecnológico, y esto habría que ampliarlo en todo caso a nuevas actividades, pero digamos, insistiendo en el tema tan traumático para los argentinos como es la industrialización, aparece acá la preocupación por la densidad nacional. Y la densidad nacional es una cuestión multidisciplinaria o transdisciplinaria de extraordinaria significación. Y no me sorprende que no sea tomada en la sociedad argentina, porque nos está diciendo algo sobre en dónde estamos como nación en un momento histórico como el que estamos viviendo. El capítulo 3, un extenso y muy interesante desarrollo sobre la evolución de la industria argentina, llega a una conclusión que me parece que debemos asumir básicamente, con todos los peros que se le pueden dar, por supuesto, que es en el tramo, en el periodo kirchnerista hubo efectivamente un rebote desde una situación calamitosa de la industria argentina, hubo crecimiento, hubo expansión, pero el cambio estructural ha sido muy menor. Y esto está dicho en más de uno de los textos del libro. Me parece correcto señalarlo ahí, me parece que es un punto fundamental para la discusión del desarrollo. Nuestra industria creció vigorosamente. En otro artículo se demuestra cómo en relación a Brasil tuvimos mejores políticas proindustriales, pero de todas formas del sector privado no salió ningún cambio estructural. Hubo protección, hubo apoyo, hubo estímulo, pero el cambio estructural no fue liderado por el sector privado, y este me parece que es un dato que no puede ser dejado de lado. Muy interesante justamente la comparación Argentina-Brasil que se hace en otro capítulo, porque ahí vemos algo que está mencionado en varios artículos. Aparece esta cuestión que el neoliberalismo y desarrollo son incompatibles. Está claro que esto aparece y aparece y aparece. Neoliberalismo y desarrollo son incompatibles, son antagónicos. El neoliberalismo de ninguna forma lleva al desarrollo, sino al subdesarrollo. Esto hay que decirlo con absoluta claridad. Y cuando se compara Argentina a Brasil, se observa que pudimos avanzar industrialmente más en los últimos tiempos que Brasil, precisamente porque estábamos alejados de un paradigma neoliberal que en Brasil estaba bastante más confuso. Hubo una buena política social de inclusión en Brasil, pero desde el punto de vista del cuidado y el desarrollo de la interesante industria brasileña dejó mucho que desear. También interesante y desafiante la comparación entre la trayectoria industrial de los Estados Unidos y la Argentina. Aparecen muchísimos elementos muy importantes para la reflexión, pero una de las cosas importantes, Fernando señalaba antes el tema productividad, y bueno, ahí hay un tema
fundamental, que es el proceso de acumulación y el proceso de reinversión productiva en la Argentina, que en nuestro caso es una especie de drama histórico, ¿no? Hay un trabajo que escribió Alberto Müller hace no mucho, donde demuestra que tenemos una sorprendente estabilidad en un nivel de inversión relativamente bajo, tanto en los periodos neoliberales como en los periodos no neoliberales. Es decir, hay un problema que debe ser abordado, que es una especie de anemia inversora en la Argentina. Nadie podría decir que Argentina no es un país con suficiente producción de excedente para poder basar un nivel de inversión productiva mucho más significativo, pero esto no se produce. Y lo interesante no es que no se produce en los periodos populistas, donde el capital se siente molesto o amenazado o agredido o ofendido por la política pública, sino que tampoco se produce en los periodos neoliberales, donde el empresariado toma el poder y hace prácticamente lo que quiere con el Estado. Y esto es muy interesante. Y debe ser pensado. Es decir, hay un problema diría que es un problema que trasciende la economía, es un problema sociológico, que es el comportamiento del empresario argentino en relación a su propio país e incluso a sus propios gobiernos, que en general no está dicho, y me parece que es un tema sumamente significativo. El capítulo 6 aborda el tema fundamental, diría yo, de la innovación, el sistema de innovación nacional, y un punto al que llegamos y que es la otra palabra que hay que decir, que es el tema de la dependencia, ¿no? Dependencia que a un país periférico, a un país relativamente pequeño, le cuesta enormemente remontar, pero cuando se ataca al sistema científico, tecnológico, productivo, la remontada es prácticamente imposible.